Hermanos, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Vamos a darle inicio a la palabra de hoy miércoles para que el Señor nos bendiga y nos alimente espiritualmente. Vamos a abrir la palabra en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Mientras lo buscan, yo oro. Padre, te damos gracias en esta hora, amado Dios, por tu infinita gracia, amor y misericordia. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir ante ti con nuestras debilidades, nuestras angustias y nuestros temores. Y sabremos que estamos, Señor, en tus manos recibiendo misericordia, compasión, amado Dios. Queremos bendecir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están acá presentes, Señor. Yo oro para que cada hogar que se dispone a oír tu palabra, cada persona que anhela oír tu palabra, Señor, la reciba con gozo, con alegría, y que tú puedas bendecir la vida de cada uno de ellos, mi bendito Dios. Oro, Señor, para que todos mis hermanos que están angustiados y afligidos, hoy reciban consuelo de ti, amado Dios. Espíritu Santo, obra en cada vida, obra en cada corazón e imparte a cada uno según la necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Od se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos al lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, entonces alargó a Od su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Od al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con cerrojo. Padre, te damos gracias. Yo quiero compartirles hoy el tema venciendo la carnalidad o venciendo el temor que aún hay en nuestras vidas. Y escogí este texto porque es hermoso este texto al saber de que los hijos de Israel, a pesar de que fallamos contra Dios y cuando clamamos, Dios nos oye y Dios nos permite ver que tenemos la solución en nuestras manos. Este hombre Adod es un juez que se levantó en Israel en el tiempo donde Israel siempre hacía lo que le daba la gana. Es lo que la palabra nos dice. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces este hombre Ahod es un hombre, no es un superhéroe, no es un superhombre. Dios quiso plasmar este hombre acá en la palabra para enseñarnos que tú y yo también, a pesar de nuestras deficiencias, nuestras debilidades, podemos ser un Ahod. Entonces vamos a mirar que Ahod
Aod significa alabanza. Aod significa alabanza. Hijo de Gera significa meditación. Eglón, tipo de la carne, tipo del diablo. Y es a ese al cual tenemos que apuntar en esta prédica para que tú y yo aprendamos a matar ese eglón que se quiere levantar contra la fe que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces, Ahod vemos que era un hombre zurdo. Eso era una deficiencia para un peleador, para un guerrero. Pero Dios levanta a un hombre con deficiencias, con imperfecciones, y le enseña al pueblo de Israel y a nosotros que no importa lo deficiente o insignificante que tú y yo seamos, si estamos fortalecidos con la palabra de Dios, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Entonces Ahod nos enseña la palabra que era un hombre zurdo. ¿Por qué un hombre zurdo lo menciona la palabra? Porque un hombre zurdo no era capaz de empuñar armas. Un hombre zurdo no era capaz de pelear con otro hombre diestro. Si ustedes pueden mirar más tarde en Éxodo 15, creo, yo apunté por acá, Éxodo 15, versículos 6 y el 12, nos hablan de la diestra de Jehová que hace proezas, porque normalmente la derecha es la que trae poder, autoridad, victoria, bendición, y lo podemos ver en Jacob, cuando Jacob iba a bendecir los hijos de José allá en Gosén. Dice la palabra de que Jacob puso la mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor, y José se enojó. ¿Por qué? Porque la mano derecha siempre estaba para el pueblo de Israel, denotando bendición, poder, prioridad, ¿cierto? Pero Jacob, por el Espíritu Santo, bendijo al menor, porque en el plan de Dios es que el menor siempre sea bendecido por el mayor, o que el mayor le sirva al menor. Por eso tú y yo no debemos de confundirnos si en este tiempo nos encontramos de pronto con nuestra mente un poco tergiversada, un poco de dudas. No, es para que hoy volvamos a poner la confianza en el Señor. Y esa misma arma que usó Ahod, tú y yo la tenemos en nuestras manos. Mira, dice que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y se lo guardó por dentro de su ropa. Tú y yo también tenemos un arma de 2 filos, que es la bendita palabra de Dios. Y esa arma es la que nos trae victoria, libertad y autoridad contra toda obra del diablo y de la carne que se quieran levantar en nuestra vida para hacer que nuestra fe mengue, que nuestra fe caiga por el suelo y así nuestra esperanza verse perdida. Yo animo a todos mis hermanos y hermanas que hoy se encuentran tal vez con una mente un poquito confundida, el no saber cuál va a ser el rumbo, el no saber cuál va a ser el destino, pero nosotros tenemos que saber algo, que nuestra fe debe estar confiada en las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son sí en Cristo y en Él, amén. Entonces estemos seguros, confiados, que así como un papá en estos tiempos no deja a su hijo abandonado a pesar de las circunstancias, cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a acoger más en sus brazos al saber que somos blanco del enemigo y de las circunstancias. Entonces yo quiero decirle algo de Ahod. Los datos, algo para mirar es que las debilidades de nosotros los seres humanos, Dios la usa para bendición. Vemos cómo Moisés tenía una deficiencia y un impedimento para ir a rescatar a Israel, que era que era gago, que Moisés no hablaba bien, pero a Dios no le importó eso y Moisés fue el libertador de Israel. Moisés fue y libertó a Israel de Egipto.
Vemos también una deficiencia en José. José estaba en la cárcel y para Dios no fue problema que él estuviera en la cárcel. Él usó ese impedimento, ese problema en José para levantarlo a ser el primer ministro de Egipto. Y vemos con David. David, el impedimento de ser un niño y un pastor de ovejas no impidió que derrotara al gigante Goliat. ¿Qué impedimento crees que hay en tu vida para que Dios te dé la victoria? ¿Qué problema hay en tu corazón que crees que impide que Dios te dé vida abundante en Cristo Jesús? No lo hay. Y si lo hay, hoy vamos a mirar cómo vencer eso. Entonces, hermoso ver cómo este pueblo, este rey Eglón, se fortalece con otros reyes y pueblos de alrededor que son tipo de la carne. El diablo siempre va a usar la carne para hacer que nuestra fe y nuestra esperanza mengüen y que nosotros seamos derrotados. Entonces yo le quiero hablar de estos pueblos que Eglón se unió. Dice, se unió con Moab. Moab es un tipo de la carne. Moab también estaba aliado con los amalecitas. Sabemos qué pasó con Amalec, ¿cierto? En Éxodo 17, 1 al 8, vemos cómo Moisés tuvo una guerra grande con Amalec y cómo Moisés lo solucionó allí, que subieron Aarón y Moisés al monte a orar. Y abajo estaba Josué y el ejército peleando. Y mientras oraban Moisés, y Aarón, Josué prevalecía. Y cuando a Moisés se le cansaban las manos, entonces las bajaba y prevalecía Amalec. Si hoy tenemos una lucha con Amalec, que es la carne, ¿será que hemos descuidado la oración? ¿Hemos descuidado la alabanza, la adoración y la palabra? Yo te animo para que te hagas un examen, te autoexamines. ¿Cómo está en grados la comunión con Dios? Tenemos vamos para 2 meses donde no debemos salir de nuestras casas. ¿Cuánto has estudiado de la palabra? ¿Has estudiado ya todo el Nuevo Testamento? ¿Has estudiado al menos los profetas menores, que son los que menos conocemos? Yo te dejo esa respuesta en tu corazón. Yo quiero que mires cómo está tu fe ahora y examines cómo está la oración, la adoración y la palabra. Cuando hablamos de adoración no es imaginarnos cantando unos coros subliminales, subliminales no son mensajes malos, de estos coros angelicales o espirituales que llegan a Dios, sino solamente también obedecer. Adorar es obedecer a Dios. ¿Estamos obedeciendo a Dios los principios de la palabra de Dios? Yo te dejo eso en tu conciencia. Y puedes mirar a raíz de que estás angustiado, angustiada, preocupado, preocupada. Y te animo para que retomes ese lugar que hay que darle a la comunión con Dios. Ahod fue un tipo que él preparó su puñal. Nosotros ya nos dieron el puñal listo, preparado. Tenemos 66 libros para que tú y yo escudriñemos, para que tú y yo nos alimentemos, para que tú y yo miremos cómo fue que hombres grandes como Josué, como Caleb, como José, como Jacob, como Isaac, como David, como Samuel, pudieron triunfar, pudieron vencer y podamos tomar ese ejemplo, porque para eso es la palabra. Romanos 15:4 nos dice, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. ¿Estás aprendiendo
de lo que antes se escribió? ¿O vamos a caer en el error de Israel? Que cada que desobedecían a Dios, venía el enemigo y los subyugaba 20, 25 años en esclavitud. Yo quiero animarte para que seamos hombres y mujeres como Ahod, que derrotaron a Eglón. Y Ahod derrotó a Eglón muy sencillo. Fue y lo visitó, se encerró en su cuarto con él y allí le dio palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo con la duda que hay en tu mente? ¿Con la duda que hay en tu corazón? ¿Le estás dando palabra a esos pensamientos negativos que te llegan? ¿A esos pensamientos de imposibilidad? ¿De que ya estamos derrotados? ¿De que el enemigo cerró las iglesias? No, amado hermano, el enemigo no ha cerrado las iglesias, porque déjame decirte que la iglesia somos tú y yo reunidos con la palabra de Dios. La iglesia no son esas 4 paredes, hemos hablado muchas veces. La iglesia somos tú y yo en comunión con la palabra y con el bendito Hijo de Dios. Por eso el enemigo nunca, dijo Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia no son 4 paredes. Nos hemos estado reuniendo por Zoom, nos hemos estado viendo por este medio. Ya si tú no lo quieres hacer por este medio, sí te cerró la iglesia el enemigo. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros que aportamos a la edificación de cada uno de la iglesia. Los mensajes que se mandan diarios, las prédicas que enviamos a través de diferentes hermanos y hermanas, ese es el alimento que tenemos que tomar. Pero el enemigo no ha cerrado la iglesia. La iglesia sigue activa, la iglesia sigue edificándose y la iglesia sigue adelante, porque la iglesia somos tú y yo que hemos nacido de la bendita palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, encerrémonos en la comunión con Dios, démosle palabra a ese problema que el enemigo trae a mi mente, a mi corazón. Y ahora dice la palabra que cogió el puñal y lo metió hondo y se le salió el estiércol a este hombre. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 dice que la palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de los tuétanos y discierne todo pensamiento que va a salir de nuestro ser. Por eso la palabra de Dios, hermanos, debe marcar la diferencia en este mundo de tinieblas, caos y preocupación. La palabra de Dios tiene que marcar lo importante. Y después que Ahod hizo eso con este hombre, dice la palabra en el versículo 23, y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con cerrojo. Yo quiero hablarte hoy de 3 puertas que tú y yo tenemos que cerrar a las circunstancias, a este mundo, para que no nos roben la gracia y la bendición de Dios. La primera puerta que tú y yo tenemos que mantener cerrada para no mirar al mundo está en Mateo 6. Vamos a ir a Mateo 6, versículo 22 y 23. Mateo, sin perder Jueces. Mateo 6, 22 y 23. Dice Mateo 6. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que la luz que
que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán más las tinieblas? Esa es la primer puerta que tenemos que mirar. El cristiano no debe vivir por lo que sus ojos ven. Dígame usted, el pueblo de Israel, viendo esas murallas de Jericó, si se hubieran puesto a ver ese problema, no hubieran triunfado, no hubieran conquistado a Jericó. Pero ellos tenían la mirada era puesta en la palabra de Dios. Ya Dios les había entregado a Jericó. Ellos tenían que obedecer, ir y dar las vueltas. Ellos dieron 13 vueltas por todas. Y a la 13ª vuelta gritaron y los muros cayeron. Pero los muros los tumbó, fue la obediencia a lo que Dios dijo. Si tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, ¿quién podrá contra nosotros? No tenemos enemigo que nos enfrente, obedeciendo la palabra. Entonces la primera puerta que debemos mantener cerrada es, ¿qué está entrando por mi vista? El hombre espiritual no se basa por lo que ve, porque tú y yo siempre vamos a ver problemas, dificultades e imposibilidades, pero aferrémonos a la palabra. La segunda puerta que debemos mantener cerrada está en Jeremías 4:14. Jeremías 4:14. Jeremías 4:14 nos dice, y le leo: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón, ¿sobre qué se inclina? ¿Sobre lo material? ¿Sobre lo vano? ¿Sobre lo que va a perecer? ¿O nuestro corazón está cimentado y fundamentado en lo espiritual, en lo que no se ve, en lo que perdura? ¿Cómo está tu corazón hoy? Mantén esa puerta cerrada para que solamente guarde tu palabra, la palabra del Dios Altísimo. Y la tercera puerta está en Efesios 4:29, que nos habla que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea para glorificar a Dios. ¿Cómo están nuestras palabras? ¿Cómo está nuestro hablar? ¿Es un hablar mundano? ¿Es un hablar de doble sentido? Tenemos que hablar la palabra, cantar a Dios con salmos, cánticos e himnos nuevos al Señor. Tenemos que alabar al Señor por todo. No estemos ahí llorando, angustiados, ¿qué va a pasar? No sé, esto y lo otro. Sabemos que Dios es fiel y que Dios es poderoso. Así que Ahod, cuando mató a Eglón, se cuidó de cerrar bien las puertas. ¿Cómo están tus puertas hoy, amado hermano, hermana? ¿Todavía estás luchando con cosas que ya tenían que haber muerto en tu vida? ¿De qué está llena tu vida hoy? Están llenas de los problemas, las adversidades, las angustias, el enemigo. ¿Todavía crees que el enemigo tiene control sobre tu vida? Cristo nos dio libertad, Cristo nos dio esa autoridad y ese poder. Nosotros tenemos que dejar que el hombre interior se fortalezca por medio de la palabra de Dios. Que esa palabra marque un derrotero en nuestra vida día a día. No le demos tanta importancia al enemigo porque él ya está derrotado. Pedro dice que él es como león rugiente, mas no es león rugiente. Tú eres el Hijo de Dios. Y el mero hecho de ser hijo de Dios, obediente a la palabra, nos da la autoridad de poder ordenarle al enemigo que se aparte.
Tú puedes ver cuando veas un tráfico o un policía, por bajito que sea, el tráfico, cuando tiene su uniforme, no es sino levantar su mano y tocar su pito y el tractocamión para. Lo mismo un policía, por muy bajito, por muy flaquito que se le venga un hombre de 2 metros y él le haga señal de pare o una requisa, por muy grande que sea ese hombre, respeta la autoridad, respeta ese uniforme que representa la autoridad. ¿Con qué estás vestido hoy tú, amado hermano? ¿Estás vestido con el vestido que el mundo tiene? Desesperación, angustia, caos. Tenemos que vestirnos de fe, paciencia, confianza y seguridad en el Señor, porque Cristo es el Rey del universo. No tenemos que luchar contra el que era príncipe de este mundo. Tenemos que confiar en el Rey del universo. Yo quiero, hermanos, para terminar, leerles en Corintios 15, 1 al 3. Primera de Corintios 15, 1 al 3. Qué hermoso pasaje que Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es conforme a las Escrituras. Y hay 4 cosas que Pablo le dice a los corintios. Primero, les dice, el mensaje que ustedes oyeron, que yo les prediqué. Segundo, el cual recibieron. Tercero, en el cual perseveran. Y cuarto, en el cual ustedes retienen. Eso es la palabra que usted y yo tenemos que mantener para poder que la obra de las tinieblas y la carne se dobleguen a lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Entonces Pablo les habla esas 4 cosas que él les predicó, que ellos recibieron, en el cual ellos perseveran y en el cual retienen. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tú y yo tenemos que mantener esa confianza, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y esa es nuestra esperanza en lo que él hizo. También, en Primera de Juan 2:14, Juan le escribe a los padres y a los jóvenes y les dice: os he escrito a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido el maligno, y la palabra de Dios mora abundantemente en vosotros. La palabra de Dios tiene que morar abundantemente en nosotros. Hermanos, que se vuelva un estilo de vida el alimentarnos de las epístolas paulinas, que es la leche espiritual que Dios nos dio para que por ella crezcamos, para que por ella conozcamos y para que por ella nos mantengamos firmes. ¿Cómo está la comunión con la palabra de Dios? Hermana, hermano, ¿cómo estás con esa comunión? Recuerda que Ahod libertó a Israel con una espada de 2 filos. Y no va a ser diferente que tú y yo hagamos lo mismo. La palabra de Dios es la espada de 2 filos que tenemos que usar contra la carne. Recuerda que habían 4 pueblos unidos con Eglón: Amón, Moab, Amalek
Y yo pasteleo. En el principio, estos. Moab, Moabitas, Amonitas y Amalek estaban unidos con Eglón. En un síntesis era la carne viva tratando de subyugar a Israel. Pero Dios se levantó un hombre con imperfecciones como tú y como yo. Hombres que nos falta mucho para poder decir que somos verdaderos hijos de Dios. Pero estamos en ese proceso, estamos caminando hacia esa perfección, porque la perfección no es nuestra, la perfección nos la da Dios a través de su Santo Espíritu y su preciosa palabra, que ella mora en nuestros corazones. Entonces, sigamos adelante. Por la palabra de Dios, Pedro 1.23, primera de Pedro 1.23 dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. Santiago 1.18 dice lo mismo, que nos hizo también renacer por la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple un factor importante en nuestra vida espiritual. No descuidemos la palabra. Amemos la palabra, que esa sea la linterna para salir día tras día, que esa sea nuestra lámpara para guiarnos momento tras momento, pensamiento tras pensamiento. Yo los animo, amada iglesia. Eglón trajo, ¿cuántos años de paz trajo Eglón a Israel? 80 años. Una generación completica, por haber usado la palabra, por haber amado la palabra, por haberse vuelto diestro en la palabra. Por eso, hermanos, yo los animo, que la palabra de Dios es para que la guardemos en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra vida. Que Cristo Jesús, que es el que la Escritura nos enseña, lo conozcamos bien y vamos a andar triunfantes, vamos a andar en victoria. Y para terminar, yo quiero que leamos Colosenses 2:2. Colosenses 2:2 está después de Filipenses. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando habla de pleno entendimiento es su palabra. Y en su palabra acá vamos a encontrar el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Eso es el Evangelio. Que conozcamos al Padre, que conozcamos al Hijo. Amada iglesia, hoy es tiempo para que aferres la palabra de Dios. Si no lo habías hecho, que te aferres a ella y te vuelvas un Ahod. No importa tu imperfección, no importa tu debilidad, Dios te va a hacer fuerte, Dios te va a hacer vencedor. Ama la palabra, aliméntate de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tus hijos, por tus hijas, Señor, que creen a tu palabra. Que nosotros seamos como la iglesia de Tesalónica, que en medio de gran tribulación recibieron la palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, porque esa es tu palabra, palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas en esta hora, Padre amado. Amén y amén. Amada iglesia, Dios me los bendiga. Un abrazo y hasta que nos veamos pronto. Amén y amén. Chao.